la vida de San José de Calasanz, el santo amigo de los niños y de los jóvenes. Un buen día, tras mucho meditar, habiéndolo consultado con su obispo, seguramente por razones de servicio eclesial y también por razones personales de prestigio, decidió irse a Roma. Antes pasó por Barcelona, donde adquirió el título de doctor en Teología y Derecho Canónico. En 1592, exactamente 100 años después de la llegada de Cristóbal Colón a América, nuestro prestigioso doctor José de Calasanz partía de Barcelona para Roma, con la idea de regresar pronto a su patria, con un nuevo título, el de canónigo o quizás el de obispo. Pero Dios tenía reservado para él un tesoro que irá descubriendo poco a poco en su corazón. Llegado a Roma, se alejó por cerca de 10 años en el palacio de un cardenal llamado Marco Antonio Colón. Se hizo amigo de su familia, a quien sirvió como instructor personal de sus sobrinos. Con ayuda de este cardenal, el gran doctor Calasanz pensaba que enseguida conseguiría el título de canónigo. Pero como ya he dicho, las cosas se van a complicar poco a poco y Dios le irá mostrando un camino mejor. El caso es que lo que la ambición de José pretendía era un plato apetitoso para otros pretendientes, que por medio de artimañas iban adquiriendo más privilegios que él. Así iban pasando los días, las semanas y los meses, y el proceso para obtener un puesto mejor se alargaba. Mientras tanto, en lugar de perder el tiempo, el padre José comenzó a tomarse más en serio su vida espiritual por medio de la oración, los sacramentos y la dirección espiritual. Al mismo tiempo comenzó a dar su nombre a asociaciones cristianas que se dedicaban a dar catequesis a los niños, visitar los hospitales, atender a los peregrinos, socorrer a los pobres, cuidar de los enfermos graves, visitar las cárceles, etc. Participaba activamente en todas ellas. Por más que luchó y trabajó para que personas influyentes le ayudaran en su empeño de llegar a ser un canónigo, el asunto no resultó. Mientras tanto, Dios se le iba haciendo cada vez más presente y comenzó a sentir que se había equivocado en la dirección de cómo vivir su sacerdocio. Dios le iba indicando que la cosa no consiste en honores, sino en servicio, en estar junto al que sufre y ayudarle a salir de su miseria material y espiritual. Calasanz comenzaba a desilusionarse. Aquello no funcionaba de acuerdo a sus planes. Unos pocos años antes envió desde Roma a su querida parroquia de Peralta de la Sal un hermoso cáliz de oro labrado de forma barroca en el que inscribió lo siguiente: Pro ferro aurum. En lugar de hierro envío oro. Era un signo de ambición humana, quería impresionar a su gente, pero ahora las cosas comienzan a girar en dirección distinta hacia el servicio a los pobres. Entre las diversas asociaciones con las que se puso a trabajar nuestro candidato a santo estaba la Confraternidad de la Doctrina Cristiana. Su misión consistía en visitar las diferentes parroquias de la ciudad de Roma para enseñar a los niños la doctrina cristiana, prepararlos a recibir los sacramentos y enseñarles a vivir de una manera adecuada su fe, como nos lo enseña Jesús en el Evangelio. Un día fue a una parroquia de un barrio muy pobre de Roma llamado Trastevere, que en italiano significa al otro lado del río Tíber, y fue con algunos laicos. El caso es que se quedó prendado de algo que el párroco de aquella parroquia llamada de Santa Dorotea hacía. Además de dar doctrina cristiana, enseñaba casi gratuitamente a un grupito de niños a leer, escribir y contar. Allí fue donde Dios de verdad tocó la fibra más profunda del padre José. Fue allí donde recibió una inspiración especial. Sería estupendo que una sociedad similar a la Confraternidad de la Doctrina Cristiana se dedicara no solo a enseñar el catecismo, sino también a la instrucción humana de los niños. Hay que tener en cuenta que miles de niños vagaban por la ciudad de Roma sin hacer nada bueno, haciendo más mal que bien. Así sucedió que mientras caminaba por una de las calles romanas, vio a un grupo de niños desarrapados jugando a las cartas, usando palabrotas y peleándose. Fue entonces cuando oyó dentro del corazón una voz de parte de Dios que le decía: haz algo por estos niños, sé como su padre y enséñales a vivir como mi hijo Jesús ha enseñado. Calasanz había olvidado prácticamente su primer objetivo, el de conseguir una canonjía, pues Dios lo iba guiando por otros caminos. Ahora va comprendiendo que debe hacer algo por los niños pobres, porque comprende que Dios le pide ser amigo de ellos sin condiciones. En 1597 comenzó de una forma muy casera y sencilla, nada menos que la primera escuela popular cristiana en la historia del mundo. Es lo mismo que decir escuela pública cristiana. Todo comenzó en la sacristía de aquella iglesia pobre de Santa Dorotea.
La educación que él y sus colaboradores impartían era totalmente gratuita. Así los niños pobres podrían asistir, pues no tenían que pagar nada. Ello hizo que enseguida comenzaran a venir más y más niños, hasta que ya no cabían y tuvieron que trasladar la escuela al centro de Roma, en un lugar con más espacio. Mientras tanto, Calasanz iba creciendo en profundidad espiritual. En 1599 fue una peregrinación a Asís, lugar de nacimiento de San Francisco, fundador de los franciscanos. Este santo se le apareció allí 2 veces, insinuándole por medio de una visión de 3 mujeres jóvenes que abrazaran la vida religiosa con los 3 votos de pobreza, castidad y obediencia. Calasanz iba siguiendo las indicaciones de Dios dentro de su corazón. Además de la escuela, estaba abierto a ayudar a los pobres en todo momento, especialmente cuando más lo necesitaban, como cuando hubo una inundación del río Tíber. Ahí estaba él ayudando a salvar vidas. En el año 1601, el rey de España, Felipe III, envió un mensajero para comunicarle que le habían concedido ser canónigo de Sevilla, una de las ciudades más hermosas y más importantes de España. Pero el padre José le contestó que un no gigante, diciéndole: encontré ya en Roma la manera definitiva de servir a Dios haciendo el bien a estos pequeños, y no la dejaré por cosa alguna del mundo. Calasanz había quemado para siempre las naves de sus primeros planes y ya ni pensará en regresar a su patria de origen. Permaneció en Roma dando educación a los niños pobres por el resto de su larga vida. Viendo Calasanz que la educación de los niños pobres era tan importante para que la buena voluntad de ellos echara raíces profundas, intentó que la confraternidad de la doctrina cristiana se hiciera cargo de las escuelas recién estrenadas, pero la directiva de la asociación le dijo que no. Más tarde lo intentó con los padres jesuitas, que ya tenían algunas escuelas superiores, pero también ellos le dijeron que no. Luego también llamó a las puertas de los padres dominicos, pero ellos le dijeron que no, porque se dedicaban sobre todo a la educación universitaria. Así iba comprendiendo que Dios le pedía que fuera él y no otro quien comenzase a hacer de esa idea un invento maravilloso, un regalo para los pobres, la escuela popular cristiana. A este invento le puso el nombre de Escuelas Pías, que es lo mismo que decir escuela para los pobres, porque el adjetivo pío significaba en aquel tiempo gratuito, sin pago. Se enseñaba la piedad y las letras. Era el año de 1602 y el número de alumnos llegó a 700. El invento de las escuelas pías fue obra del Espíritu Santo por medio de la tesonera paciencia de José de Calasanz, que dijo que sí a su voz. Pero enseguida contó con colaboradores generosos, algunos sacerdotes y otros laicos, que se conectaron con su sueño de educar y evangelizar a los más pobres. Algunos de estos colaboradores se retiraron, pues no aguantaban la fatiga de estar con los niños en las aulas. La fama de Calasanz y su obra fue creciendo, y ello hacía que el número de alumnos también creciera. Todo iba viento en popa a toda vela. Pero sucedió que un día, estando subido en una escalera para instalar una campana en el patio de la escuela, dio un resbalón y cayó al suelo, rompiéndose la pierna y la cadera. Tuvo que guardar cama, enyesado durante 6 meses. En ese momento llegó a la escuela un hombre de muy avanzada edad, muy sabio y gran profesor de latín. Le dijo al padre José que estaba decidido a quedarse con él para siempre como profesor de aquellos niños. El padre José accedió. Se llamaba Gaspar Dragonetti y vivió 115 años. Gaspar era muy buena gente, pero le faltaba paciencia. Y a veces se disgustaba mucho, como en aquel día en que se enfadó por las muchas deudas que tenían las escuelas a causa de la extrema pobreza en que vivían. Ni corto ni perezoso mandó a los alumnos a sus casas dando gritos. Cuando Calasanz se enteró, salió al encuentro del padre Gaspar y le retó con mucho cariño por no entender que la providencia de Dios iba a suplir lo que a ellos les faltaba. Efectivamente, ese mismo día Calasanz puso una cajita a la puerta de la escuela con este letrero: limosna para las escuelas pías. Al atardecer, abrieron la caja y vieron que había un cheque con mucho dinero. Otro acompañante y colaborador de Calasanz fue el joven Glicerio Landriani. Provenía de una familia rica e importante, pero se había convertido para servir a los niños pobres en la escuela de José de Calasanz. Buscaba ser pobre y servir a los pobres. La pena fue que murió muy joven, cuando apenas había comenzado a mostrar sus cualidades excelentes como maestro y catequista. Glicerio, cuyo proceso de beatificación fue comenzado por Calasanz, inventó el método de las filas por las calles de las ciudades
para llevar a los niños después de las clases a sus casas con plena seguridad.